Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Evidentemente hay muchas caras conocidas desde hace tiempo. Me vais a permitir en primer lugar, he puesto aquí el cartel de María Dolores Parra, no soy María Dolores Parra. María Dolores esta mañana me ha llamado con una vocecita muy pequeñita desde la cama. Tiene gripe. Quería venir y he sido yo el que la he convencido para que se quede en la cama. Yo estoy formado, algunos de vosotros lo sabéis, por la cultura francesa. Viví en Francia 37 años. En Francia está prohibido ir a un acto público cuando uno tiene gripe. Y además os puedo decir más, en las empresas con más de 50 trabajadores, el comité de empresa debe designar a una persona que vigila que no hay personas que tienen gripe que vienen a trabajar, para que no contamine a los demás. La he convencido, hubiese estado encantada de verdad de estar aquí, y os digo por qué. Porque María Dolores Parra, antes de ser directora general de internacionalización en la Consellería de Economía Sostenible, era concejala en Villarreal y fue la que organizó un acto sobre la economía del bien común al cual asistió hace ya 3 años o 4 Cristian, y para ella era un placer de verdad poder haber estado con vosotros. Algo parecido ha ocurrido con el conseller. El conseller no tiene gripe. El conseller Rafael Climent lo que es que no tiene esa facultad divina que a muchas personas les permite estar físicamente 2 veces en 2 lugares diferentes al mismo tiempo. Y cuando surgió este acto, la agenda, muchas veces se dice eso para disculpar, os aseguro que es así. Rafa es una persona, bueno, primero os puedo decir que si yo estoy en el puesto que estoy es porque a Rafa le nombraron conseller de Economía, si no, no me hubiese metido en este lío, para asumir la Dirección General de Economía del Gobierno Valenciano, de Economía Sostenible, que es una palabra que se queda por ahí, pero que es importante. Entonces, pues nada, me han transmitido los dos que les disculpe lo que estoy haciendo, pero os aseguro que no son disculpas de esas que son así con... hay que decir que no he podido venir. En este caso os aseguro que los dos hubiesen estado encantados de estar aquí, pero que por un tema de enfermedad y por un tema de agenda que de verdad tenía ya en su lado, se encuentra al sur de la comunidad, Rafa, y en un momento dado había previsto hasta venir y luego volver a Muro, porque los fines de semana sigue viviendo en Muro, y los fines de semana pues pasa en su casa, pero no ha podido ser. Bien, nos acompañan en la mesa personas que quizá la mayoría de vosotros conocen. María, que es la presidenta de la EBC, vamos, del movimiento de fomento de la EBC en Valencia. Joan Ramón, que es el director de la cátedra, todas las cosas, que es mucho más, pero director de la cátedra de Economía del Bien Común, que finalmente conseguimos lanzar el año pasado y que de verdad este año pues va como una moto, y espero que todavía más. Evidentemente tenemos con nosotros a Cristian, que yo creo que, bueno, luego dirás unas palabras, pero... Y Albert, que es la persona que quizá muchos de vosotros conocéis también, que se ha ocupado, ha estado a nivel de toda España ocupándose de temas de formación y se ocupa y también de temas de comercio mundial. Es la razón por la que Albert está aquí. Y sin más, pues paso la palabra a María. Bueno, pues me ha tocado a mí la primera. Yo voy a ser muy breve. Simplemente para los que no nos conozcáis, tenemos en Valencia una asociación creada para la difusión y el fomento de la economía del bien común, en Valencia, Alicante y Castellón, creada desde el 2015. Estamos trabajando como voluntarios antes de tener entidad jurídica desde el 2012-2013. Somos un grupo de personas súper comprometidas que estamos trabajando por conseguir que la economía del bien común llegue a todos los niveles, a nivel de empresa, que llegue también a nivel de educación. Estamos trabajando para proponer talleres en todos los niveles educativos, desde primaria hasta universitarios, con la ayuda de la cátedra en algunos casos. Y también damos asesoramiento y formación a las empresas para realizar el balance de bien común.
Yo simplemente, primero quería disculparme, no me he leído el libro, no me ha dado tiempo. Lo siento, ya me lo leeré. Eso no caduca. Pero bueno, a mí sí que me gustaría hacer una reflexión, porque yo creo que parece como que como consumidores, como personas normales, se nos queda un poco lejos eso del comercio mundial, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar o hacer más ético el comercio mundial? Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Siempre decimos que pequeñas acciones realizadas por muchas personas en diversos sitios podemos cambiar el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo desde la asociación, ¿vale? Entonces os animo a que os unáis a nosotros y a que pongáis vuestro granito de arena para conseguir precisamente un comercio mundial más ético. ¿Cómo? Pues siendo consumidores conscientes y responsables. Si sois empresarios o empresarias, intentar ser lo más ético posible y ecológico en la gestión de vuestras empresas. Como padres, como madres, intentar inculcar valores que consigan que tengamos un desarrollo y una economía sostenible entre vuestros familiares y amigos. Y simplemente animaros a sumaros a este movimiento, que manos no faltan. Y ya doy paso. No sé, ¿a quién le toca? Sí, ahora, efectivamente, gracias María, le toca a Joan Ramos. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Primer, aneu a permetre que digui unes quantes paraules en valencià, després em passaré al castellà per respecte a Cristià, però sí que vull encetar la meva intervenció en la nostra llengua, no? En el valencià. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Em consta que així hi ha sensibilitats molt diferents. A tots ens uneix l'interès per les idees de Cristià, per el plantejament del model de l'economia del bé comú i en aquest cas concret per les seues aportacions, en aquest cas als temes de comerç mundial. La data d'avui era una data difícil. Divendres per la vesprada és realment difícil aconseguir que la gent se mobilitzi i vinga a actes com estos, inclús un acte com el de Cristià, però vam veure l'oportunitat de poder fer una presentació pràcticament quasi en el moment en què el llibre començava a eixir al mercat. El llibre va eixir el dia 31 de gener, vam veure la possibilitat de fer aquesta presentació i vam pensar que, encara que el dia no era el millor de tots, sí que podia ser una oportunitat poder comptar amb la presència de Cristià i no tindre que esperar potser alguns mesos més tard que poguera tornar a vindre per ací. Jo vull agrair-li enormement la seva disposició, que ha sigut immediata i absoluta per estar avui ací, encara que ja porta diversos dies de gira per diferents ciutats espanyoles. La primera vez que estuvo Cristian en la universidad fue en el año 2012. En aquella ocasión lo invité, yo también, y fue en este mismo sitio, fue en este salón de actos de la biblioteca del campus de Taronchers. La verdad es que en aquel momento el salón estaba abarrotado. Algunos que estuvisteis lo recordaréis, la gente no cabía, había gente sentada en el suelo, fuera de la sala. Fue realmente impresionante. Era la primera vez que Cristian venía a la Universidad de Valencia y casi que aquello fue como un augurio, porque 3 años después hubo un cambio de gobierno y entraron a gobernar fuerzas progresistas en la Comunidad Valenciana y gracias a ello la Consellería de Economía Sostenible se puso en manos de 2 personas muy implicadas con el movimiento de la economía al bien común. Rafael Climet, el actual conseller de Economía Sostenible, y, como no, nuestro director general de Economía, Francisco Paco para los amigos, como a él le gusta que le digamos, y al cual agradezco también su presencia hoy aquí. A partir de ese momento, la Administración Pública Valenciana se puso manos a la obra también para favorecer y potenciar el modelo de la economía del bien común como una herramienta para
iniciar, por ejemplo, algo tan importante como es el cambio del modelo productivo valenciano, algo fundamental y que no podemos esperar más tiempo. De hecho, tanto la Consejería de Economía Sostenible como la Consejería de Hacienda y Modelo Económico están trabajando en el tema. Hay un documento, eso Paco lo conoce mucho mejor que yo, pero la idea es ponerse ya manos a la obra y empezar de una vez por todas a cambiar este modelo, un modelo económico especulativo basado en la temporalidad y la precariedad, por un modelo asentado en el conocimiento, la innovación y este tipo de aspectos que son los que realmente favorecen la sostenibilidad del territorio, la sostenibilidad de las empresas, la sostenibilidad en general. Nosotros desde la cátedra se constituyó en junio del 2017, el año pasado, y ya tuvimos la oportunidad de poder contar con la presencia de Cristian. Se le invitó y él inmediatamente dijo que sí. Y bueno, pues la verdad es que Cristian desde el primer momento se ha mostrado muy positivo y ha manifestado su apoyo constante al desarrollo de la cátedra. Desde la cátedra llevamos ya unos meses trabajando, hemos realizado actividades muy diversas, siempre lo hemos hecho con la colaboración y con el apoyo de la asociación o de la Asociación Valenciana per al Foment de la Economía del Bé Comú, que preside María, y a la cual también quiero agradecer su presencia en esta mesa hoy, al igual que también a Albert Llucian, además como experto de la asociación en temas de comercio mundial. Y desde esa perspectiva, en base a la cooperación, a la colaboración entre los diferentes agentes, yo creo que en el momento en que se constituyó la cátedra se crearon las tres patas claves fundamentales para que esto sea posible y vaya adelante, que son las patas de la sociedad civil, que está representada por la Asociación del Fomento de la Economía del Bien Común, la administración pública, con un apoyo incondicional por parte de la Consellería de Economía Sostenible, y la universidad. Faltaba la universidad y, por lo tanto, en el momento en que se constituyó la cátedra, digamos que se incorporó a ese movimiento de desarrollo del modelo de la EBC un agente que, desde mi punto de vista, era fundamental que estuviera también, aunque no en el primer momento, pues se ha sumado en un momento determinado, y a partir de ahí, pues digamos que entre todos estamos intentando consolidar este movimiento. Cada vez son más las empresas que están implantando el balance del bien común a través de la matriz, cada vez son más los municipios que están también implantando su balance del bien común. Os adelanto que el día 28 de febrero vamos a celebrar el primer encuentro de municipios del bien común en la propia Consejería de Economía Sostenible, al cual también estáis invitados, todas aquellas personas que queráis acudir. Y en definitiva, bueno, pues vamos a seguir desarrollando este tipo de temas. No voy a hablar más porque habéis venido a escuchar a Cristian, simplemente decir que efectivamente, como él señala en su libro, Por un comercio mundial ético, que es el motivo de este acto, la presentación del libro, como aparece como subtítulo, como idea importante, el debate, cuando se habla de comercio mundial, no es un debate entre libre comercio y proteccionismo, sino que ha de ser un debate entre si el comercio es ético o no es ético. Gracias. Muchas gracias, Juan Ramón. Bueno, antes de dar la palabra a Cristian, quisiera, para los que no lo saben, decía antes que el hecho de que yo hubiese aceptado la Dirección General de Economía Sostenible en el nuevo gobierno valenciano es debido a Rafael Climent, pero resulta que yo conocí a Rafael Climent por culpa de Cristian. Y a Cristian le conocí por culpa de una persona que me escribió un correo cuando yo tenía mi programa en Radio Nacional de España, donde yo intentaba explicar que había que cambiar el modelo económico, y particularmente para cambiarle de sentido, es decir, que en vez de que sea de arriba a abajo, que fuese de abajo a arriba. Y alguien me escribió un correo diciéndome que había un señor en YouTube que hablaba de algo que se llamaba la economía del bien común, que había escrito un libro entonces en alemán y que decía cosas parecidas a las mías. Y me puse en contacto con Cristian por email y luego pues tuvimos la oportunidad de conocernos, y cuando se tradujo el libro de Cristian al castellano, en ese libro Cristian puso que yo era el embajador de la economía del bien común en
casi en paralelo recibí un correo de un pueblecito llamado Muro de Alcoy, cuyo alcalde, Rafa Climent, y con una iniciativa de cooperativista que se llama Microviñas, en torno al vino, pues decía, es que nosotros tenemos la impresión que estamos haciendo cosas ya de las que usted dice. Como vive usted en Valencia, si quiere venir usted un fin de semana, nos comemos una paella juntos y le explicamos lo que hacemos. Y así fue como conocí a Rafa Climent y a Juan Cascal, y el primer encuentro de empresas interesadas en el balance, hacer el balance del bien común, tuvo lugar en Muro de Alcoy, donde Cristian se desplazó. Luego, evidentemente, el puesto que ocupo está muy relacionado con la economía del bien común. Joan Ramón ya ha dado, digamos, detalles de la cátedra que se consiguió lanzar. No todo es fácil en este aspecto, tengo que confesarlo, y me gusta ser transparente dentro del gobierno, y no somos tampoco Superman, ni Rafa ni yo, pero poco a poco esto va avanzando. Porque además de la cátedra, dentro de poco, bueno, en este trimestre se va a debatir en las Cortes Valencianas la Ley de Responsabilidad Social Empresarial, y el artículo 21.2, si no se cambia, y espero que no se cambie, indica que las empresas que van a formar parte del registro que se va a crear, de las empresas que respondan a un cierto número de criterios que se describen en el proyecto de ley, pues el artículo 21.2 dice que aquellas empresas que hayan realizado el balance del bien común formarán parte automáticamente del registro. ¿Y ese registro para qué servirá? Para que todas las licitaciones públicas, todas, cuando necesite, digamos, el entorno del gobierno solicitar empresas, la prioridad se dará a las empresas que estén en ese registro. Estamos también hablando, pero eso va a ser un poquito más largo, no sé si se podrá obtener en esta legislatura, de medidas fiscales, pero eso ya es un tema donde interviene un tal Montoro, y bueno, es un poco más complejo, pero estamos en ello. Y es importante que sepáis pues, que la ley se va a discutir este trimestre. Y el proyecto de ley, esperemos que sea votado, y que sepáis que en el artículo 21.2 de dicho proyecto está lo que acabo de decir. Pero no solamente eso, hemos podido lanzar ayudas, pequeñas ayudas, para las empresas. No vengo aquí a vender mi libro del gobierno, pero sí a describiros la realidad de lo que estamos haciendo. Ayudas para aquellas empresas que no dispongan, o que quieran promocionar, o que no dispongan de medios para poder hacer el balance. Hay ayudas para eso, ya hemos dado en el año anterior y se repetirá este año. Y el año pasado, que ya no pudimos hacer, pero sí lo vamos a hacer este año, es sacar otra ayuda de 1.900.000 euros para inversiones de empresas. El abanico es un poco más amplio, el paraguas. Digamos que apliquen un cierto número de valores, los valores que conocéis, y evidentemente, digamos, aquellas empresas que estén dentro de la medida de la economía del bien común. Para las inversiones, no confundamos, para ayudar a hacer los balances es una cosa, para hacer actos promocionales es otra, que están dentro de unas ayudas particulares, y luego hay otras que son para las inversiones que se puedan realizar. A pesar de que la convocatoria va a salir de aquí más o menos, espero, un mes, se tendrán en cuenta, y se va a prolongar hasta el verano, se tendrán en cuenta todas las inversiones realizadas desde el 1 de enero, con facturas, evidentemente, que justifiquen dichas inversiones. Y termino con una novedad, Joan Ramón ha hecho referencia a ello, es que existía un documento que el Gobierno valenciano aprobó en Elche, que se llamaba el documento de Elche, que al principio, como pusieron solamente eso, se llamó así porque se aprobó en una reunión del Consejo del Gobierno en Elche. Cada 6 meses el Gobierno se reúne en una ciudad diferente. Y había gente que creía que era el tratamiento del picudo. No. Era el título que además ya se puso un poco más cuando nos dimos cuenta de que el documento de Elche no decía muchas cosas, ¿no? Salvo algunos que sabíamos de lo que se trataba. Que es efectivamente de cambiar el modelo económico valenciano, que sabemos que esto va a durar. Y entonces ese documento, que además en la página 3 habla ya de un modelo económico
con rostro humano y describe un cierto número de valores. Evidentemente habla de productividad, de conocimiento, los aspectos que ha dicho Joan Ramón, pero ese documento desde entonces ha sido actualizado. Y la novedad es que el jueves que viene se presentará a los medios de comunicación un tocho que es muchísimo más completo, que tiene como paraguas la sostenibilidad. La sostenibilidad no en el sentido que muchos le dan hoy en día para deformar la palabra, porque todo es sostenible. Donde estéis hoy en día, abrís la prensa, vais a cualquier conferencia, sostenible, sostenible. Hombre, una banqueta con 3 patas es sostenible, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la intersección de 3 esferas: la esfera social, la esfera económica y la esfera medioambiental. Esto quiere decir que lo que se ha tomado como, y lo veréis en las, porque hay una primera parte del documento que hace una foto de qué situación nos encontramos en esta comunidad en todos los aspectos económicos, sociales y medioambientales, y detrás es qué es lo que queremos hacer como gobierno. Y empieza con el hecho de la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las consellerías, a partir del momento en que ese documento esté aceptado, cuidado que se va a seguir desarrollando, es otra etapa. Si se toma una decisión en el sector social, habrá que ver qué impacto tiene en el sector económico y en el sector medioambiental. Si se toma una decisión en el sector económico, habrá que ver qué impacto tiene en el sector social y en el sector medioambiental. Y si se toma una decisión en el sector medioambiental, habrá que ver qué impacto tiene en el nivel económico. Ese es el paraguas del documento. Y en las 10, digamos, líneas estratégicas que se definen y los objetivos de cada una de las líneas, pone negro sobre blanco que la economía del bien común es la herramienta básica para hacer el ejercicio y el balance de esa sostenibilidad. Lo leeréis. Os lo avanzo, oficialmente no lo conocéis, hasta el jueves ese documento no será público y quería, no he pedido permiso a nadie, si me echan del gobierno me echarán, pero me parecía importante con la visita de Cristian, que inició esto con otras personas en Austria hace ya bastante tiempo, ver que poco a poco, con paciencia, pero de una forma sólida, el gobierno valenciano va dando sus pasos. No todos los miembros del gobierno valenciano están todavía convencidos de esto, pero precisamente por eso consideramos y no queremos que nos aplaudáis ni nada, porque estamos haciendo el compromiso que hemos adquirido de hacer avanzar este modelo para que tenga rostro humano. Se va avanzando, y se va avanzando bien, con documentos oficiales, etc. Y luego, pues, es verdad que quizás no vayamos a la velocidad que todos queríamos, pero yo también pienso, por haber vivido algo extraordinario en mi vida, que fue en mayo de 1968, y se cumplen ahora 50 años, y va a haber un cierto número de actos en torno a esto, sobre todo por parte de las autoridades francesas, y aquello se diluyó, porque desde mi punto de vista, algún cromosoma quedó por ahí. Lo mismo que el tema también de un mes de mayo aquí en España. Hay cromosomas, pero yo creo que cuando vamos muy rápido, los que no comparten nuestras ideas tienen todos los medios para poder diluir. Y tenemos que ir con pasos pequeñitos pero firmes. Y era lo que quería anunciar y que Cristian lo supiese. Y ya paso la palabra a Cristian, que es lo que estamos esperando todos. Estoy impresionado de seguir así, vas a hacerte conseller integral y Rafa universal. Ya no fragmentamos las competencias. Pues no sois Superman, pero sois un equipo obviamente muy eficaz y el equipo va creciendo. Esta vez me llama la cátedra, por primera vez, no me llamas tú, sino me llama la cátedra. Y la cátedra empieza a trabajar a nivel internacional. Estamos efectuando un proyecto de investigación de las ya más de 500 organizaciones quienes han realizado un balance bien común para evaluar los impactos tanto sobre los resultados éticos como los financieros de las organizaciones correspondientes, y tenemos muchos más planes, como solo uno, por ejemplo, la creación de una red internacional de cátedras EPC a nivel internacional. Parece que en Argentina vamos a
ver la fundación de las próximas cátedras EBC. Esto me hace pensar en cómo lo hicieron los pseudo-liberales, que no me gusta llamarlos neoliberales porque no me parecen nada liberales, me parecen iliberales, por eso pseudo-liberales. Ellos han, entre otras, empezado con la instalación de una serie de cátedras, con la financiación estratégica de cátedras. Luego ellos han ayudado en construir think tanks. ¿Cuántos think tanks de la derecha existen y cuántos think tanks del centro? Yo creo que tan solo con ese, claro, que porque hace falta dinero para financiar un think tank. Luego los think tanks ofrecen sus expertos y sus expertas a los medios de comunicación, y el otro día el periodista de la contraportada de La Vanguardia dice: oye, ¿por qué me ofrecen una vez al año un tío como tú, mientras que cada semana me ofrecen tres tíos de los que siempre dicen lo mismo? Y yo le pregunto: ¿pero quién te ofrece estos entrevistados? Pues los think tanks, dice, ¿no? Eso me hace pensar cómo podríamos ver y desarrollar la estrategia más allá de las regiones y de las comunidades autónomas, del ecosistema de la economía del bien común, que ya va tomando configuración poco a poco. Empezamos algunos gérmenes casi invisibles desde lo más abajo, desde el núcleo de la tierra, diría yo, semillas. Y ahora estos gérmenes, estas hierbitas, puntitas de hierbitas, van transformándose en lo que mañana podría ser un ecosistema completo. Así que empezamos a imaginar conjuntamente ese ecosistema completo de mañana de las economías alternativas. Por supuesto que no solamente será la economía del bien común, sino toda una diversidad, toda una pluralidad de enfoques económicos alternativos, como has mencionado en varias ocasiones. Así que gracias de nuevo por la invitación a la cátedra, a Juan y a la Generalitat. Es una sorpresa que estoy de vuelta después de tan poco tiempo, porque no sabíamos que iba a salir el libro ahora. Pensaba que iba a salir en verano y de repente me avisan: oye, va a salir el libro. Por eso estamos aquí casi precipitadamente reunidos, y gracias por venir un viernes por la tarde cuando ya podríamos empezar la marcha o otras dedicaciones. Muy bien, pues yo con mucho gusto he venido de Santander. Yo estoy toda la semana en distintas ciudades de España. Hay un interés notable en la próxima pieza del rompecabezas, ¿no? Porque después del libro EBC, no sé cuántas personas me han preguntado: oye, ¿la EBC puede funcionar en un solo país? Aunque esto no se ha propuesto en ningún momento, porque es una idea universal, o bien se va a implementar a la vez en muchos países, y eso es lo que estamos observando. Cuando me preguntan ¿y quién está a la cabeza de la economía común? Pues no lo podría decir. Pues hay al menos 10 países que están a la cabeza en alguna dimensión, en alguna estrategia, en alguna implementación, en alguna co-creación. Y por supuesto siempre menciono a la Comunidad Autónoma de Valencia, que está con los proyectos, con la orden, con la ley, con el apoyo del modelo por parte de la Generalitat y con la cátedra, pero hay muchos otros países y muchas otras iniciativas quienes están a la cabeza en otros aspectos. Solo quiero mencionar uno que me llena de especial esperanza en estos días: es la presentación de los resultados del primer mayor proyecto de investigación sobre la economía del bien común por parte de 2 universidades alemanas. Ellas han trabajado con 8 empresas de las más grandes de Alemania, 3 de ellas cotizan en la bolsa de Frankfurt, y el estudio ha sido cómo sería si estas empresas hipertróficas implementaran el balance del bien común. Y la semana que viene vamos a presentar los resultados porque yo no fui parte del proyecto. Ellos van a presentar los resultados en una conferencia científica en Berlín, y con motivo de esa conferencia hemos convocado a 150 científicos en Alemania, quienes
se han adherido conscientemente a la red científica afín a la economía del bien común en Alemania y Austria, y una veintena de ellos nos vamos a reunir para diseñar las líneas estratégicas, cómo desarrollar la EBC solo en el campo de la ciencia, ¿no? En la enseñanza, investigación, aplicación, desarrollo del fundamento teórico. Se critica mucho que EBC es un libro que todo el mundo entiende. Eso por un lado es una gran fuerza del libro, por otra parte es una gran debilidad, porque para aquellos que necesitan que esto sea un trabajo eminentemente científico, están echando de menos un fundamento teórico científicamente explicado, y esto es uno de los proyectos que ahora vamos a abordar con mucha ilusión. Bien, dicho eso, voy a ofrecer ahora esa falta de rompecabezas que solo está insinuado en la economía del bien común, la dimensión internacional de una posible economía orientada al bien común a nivel internacional. Pero también otro motivo por el cual ha sido un placer especial escribir este libro, y ese otro motivo es que yo creo que hay pocas ocasiones y pocos ejemplos con los cuales se puede mostrar magistralmente que el pensamiento económico en su corriente principal, que voy a denominar la ortodoxia, y para que por favor nadie que es economista se sienta ofendido, eso no es una generalización en absoluto, sino me refiero a la ortodoxia, a la corriente principal del pensamiento económico, de la teoría y de la ciencia económica en el campo de la teoría del comercio internacional. Y aquí encontramos algo que Pierre Bourdieu habría llamado un pensamiento único, que realmente no hay una pluralidad de enfoques y de teorías, sino una sola solución, que es el libre comercio, y quien no se adhiere a ese pensamiento único es automáticamente en un reflejo tachado de proteccionista. Eso es una situación, a mi juicio, muy rara y digna de ser analizada profundamente, lo cual quiero hacer. Aquí está el inicio, son los propios economistas, los más renombrados, quienes ellos mismos dicen que todos pensamos lo mismo. No hay pluralidad de perspectivas, de opiniones, de teorías, de enfoques en el campo del comercio internacional, sino todos pensamos lo mismo. Y casi nos educan a una religión. No son mis cualificaciones, no son mis palabras. Esto se puede encontrar en infinitud de ocasiones en los textos y en las palabras de los propios economistas. Los más renombrados, quienes han adquirido un supuesto premio Nobel para la ciencia económica, que sabemos que no existe. No voy a expandir ese tema hoy porque lo he expandido en otras ocasiones, pero aquí son dos de ellos que han recibido el premio del Banco Central Sueco para la ciencia económica, ¿no? Y yo creo que sus palabras son muy claras. Y quien no está, sí quiero, porque la recuerdo, una cita de Samuelson. Samuelson sigue siendo el autor de libros de texto de macroeconomía o de introducción en la ciencia económica más exitoso de todos los tiempos. No hay ningún autor que ha vendido más libros de texto, quien ha sido el inicio y la introducción en la ciencia económica de mayor transigencia que Paul Samuelson. Y él ha dicho no solamente que no hay alternativas, sino que si hubiese falta una nueva teoría sobre el comercio internacional, la habría escrito yo, pero no hace falta. Y eso yo creo que es una actitud, una mentalidad bastante característica, ¿no? Porque Samuelson no es que no sea nadie, sino
es quién es. Y es llamativo que exista que tan poco científica, esa actitud tan poco científica, tan poco respetuosa con la diversidad de enfoques y de matices, y ese reflejo de tachar y de tildar a todos aquellos que no comparten esa fe y esa creencia proteccionistas, ¿no? Sin definir ni lo uno ni lo otro. Porque ¿a quién de ustedes, a quién de vosotros han ofrecido una definición o bien de libre comercio o bien de proteccionismo? Son conceptos, eslóganes totalmente conocidos y familiares, pero ¿cuál es el significado exacto de lo uno y del otro? Para mí, bueno, lo primero que llama la atención, lo uno suena extremadamente positivo, atractivo, quien se opone a la libertad, y el otro es todo lo contrario, protección, casi te rompes la luenga al pronunciarlo, ¿no? Te tergiversa la lengua. Y está claro que tenemos que estar a favor del uno y tenemos que estar en contra del otro. Pero al analizar los conceptos un poquito más de cerca, mi conclusión es que son dos conceptos igual de extremos, por supuesto de extremos opuestos, y también igual de absurdos, ¿no? Por ser extremos. ¿Y qué quiero decir con eso? Tratando de analizar ambos conceptos, libre comercio, ¿qué sería? Empiezo con varias ofertas de cómo podríamos definir el libre comercio. Empiezo con una observación. Si los productos que en su fabricación violan los derechos humanos, disrespetan las normas del trabajo, destrozan el medio ambiente, aceleran el cambio climático, socavan la democracia, disparan la desigualdad y discriminan contra minorías por ejemplo, pueden entrar o pueden acceder a los mercados internacionales en iguales condiciones, en condiciones iguales que los productos de las empresas más éticas, más responsables, más sostenibles, siendo los productos de estas últimas más caros por tomar mayores consideraciones, por tener costes más altos, tener precios más altos y teniendo una ventaja competitiva los productos menos éticos. Si esto es libre comercio, entonces lo libre se esfuma, es un eufemismo, y libre comercio quiere decir libre de cualquier responsabilidad y como consecuencia pues libre de libertad, porque si no hay responsabilidad, si no hay ética, no puede haber libertad. Esto es un reconocimiento desde Kant, quien dice: la libertad y la ética no se excluyen, solo funcionan unidos. Y si la libertad no va vinculada al cuidado de los otros valores, desde la dignidad hasta la sostenibilidad, la conservación de nuestros entornos vitales para los demás seres humanos y nuestros propios hijos y nietos, no podemos considerarnos libres. Y si no guardamos las mismas libertades para todos, tampoco nos podemos considerar libres. Esto no es una ciudad libre, por mucho que se llame así, ¿no? Bien, eso es un intento. El otro intento es, una oferta de definición de libre comercio. La otra oferta es: el comercio se convierte en un fin. Es decir, cuanto más comercio, mejor. Siempre. No importa todo lo demás, ¿no? Si respetamos los derechos humanos, si los violamos, si aceleramos el cambio climático, si lo paramos, si disparamos la desigualdad, si la limitamos, ¿no? Porque el comercio, que en teoría solamente debe ser un medio, se convierte en un fin. O, última oferta, abrir las fronteras al máximo, eliminando las barreras como si la eliminación de las barreras fuera un fin en sí mismo. Y el proteccionismo es todo el contrario, es cerrar al máximo, como si el fin último fuese el cerrazón total, y como si la construcción de barreras
fuera el fin, o considerando la protección un fin en sí mismo. Espero que se entienda. Son dos extremos opuestos, pero yo creo que este es el significado de estos dos conceptos que tanto dominan el debate político sobre la política comercial actual y me parecen igual de absurdos. El problema es que mientras el libre comercio existe, porque el derecho internacional lo está implementando, pero el concepto es un eufemismo, el proteccionismo ni existe. Enséñeme un país que tenga el objetivo cuanto más cerrado mejor, cuanto menos comercio mejor, cuantas más barreras al comercio mejor. No existe, nadie dice eso, nada, pero la palabra proteccionismo significa exactamente eso. Y se aplica a todo y a todos los países, ¿no? Si Estados Unidos tiene un déficit comercial gigantesco y tratan de reducirlo un poquito, eso es proteccionismo, que no es cierto, ¿no? Si algunos países quieren proteger, vamos a ver. Todo esto son ejemplos de que determinados países pueden tratar de proteger algo digno de proteger, de ser protegido. Como consecuencia, no son proteccionistas, sino simplemente protegen algo que tiene un valor mayor que más comercio. Y esas medidas de protección, pues, se toman para todos estos fines y no merecen el nombre de proteccionismo. Solo el truco consiste en que cada regla para las relaciones internacionales, cada ley, protege algo. Si no, no existiría. Es decir, podemos considerar cada ley como proteccionista. Si a mí no me gusta lo que tú tratas de proteger, te tacho a ti proteccionista, mientras que mi ley, cuando yo hago una ley, me autoconsidero liberal y digo, esta ley que yo propongo, pues nos sirve a todos, ¿no? Por tanto, es una ley liberal. CETA, el Tratado sobre el Comercio y las relaciones económicas entre la Unión Europea y Canadá, tiene 1.600 páginas de derecho internacional vinculante y demandable. Eso es intervencionismo al máximo y eso es proteccionismo al máximo, porque claro, se está protegiendo algo, solo que no se está protegiendo nada de eso, que enseguida se tacharía de proteccionista si se protegiera esto o algo de esto. Con CETA se está protegiendo simplemente otra cosa, se está protegiendo las inversiones en el extranjero y el derecho al comercio. Y por eso CETA es sumamente proteccionista e intervencionista, solo que lo enmascaramos de libre comercio, porque sirve a los intereses de algunos y todo el mundo le sigue la corriente. Ese es el problema. Todos los científicos le siguen la corriente a estos pseudoliberales y todos los políticos que implementan o que tratan de posicionarse igual les siguen la corriente. Es tan acusado el fenómeno de que 9 de cada 10 políticos dicen no estoy en contra del libre comercio por principio, solo que... y se acaba la frase. Correctamente dicho sería, no estoy en contra del comercio por principio, solo estoy en contra del libre comercio. Así entendido. Y esa ideología nace de la ciencia económica y es tan grave que los aranceles, como una herramienta, como un timón de la política comercial, se está demonizando. Y el propio Samuelson considera aranceles como una enfermedad, ¿no? Y utiliza metáforas como si un arancel fuera algo malo en sí. Que no es el caso. El arancel es una herramienta de la política comercial, igual que los impuestos son una herramienta de la política fiscal y los intereses son una herramienta de la política monetaria.
Y afortunadamente los economistas sí discrepan sobre si los impuestos deben ser más altos o más bajos, pero no hay un discurso sobre la eliminación de los impuestos en la ciencia económica. Y los economistas discrepan si los intereses deben ser más altos o más bajos, pero no tenemos un discurso sobre la eliminación de los intereses. Sí tenemos un discurso sobre la eliminación de los aranceles, no solamente en la ciencia económica, sino que también tenemos una infinidad de acuerdos internacionales con quienes están orientados a la eliminación de los aranceles como si fueran un mal o una enfermedad. Y esto es una de las victorias de la ideología pseudoliberal, quien está impulsando los intereses de aquellos que realizan comercios e inversiones transfronterizos y quieren imponer estos intereses sobre los valores de verdad, como lo son los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, los derechos de los consumidores, la salud, la protección del medio ambiente, los derechos, la protección del clima, la distribución justa o la cohesión social o la diversidad cultural. En el comercio ético, el comercio ni es un fin en sí mismo, cuanto más mejor, maximización. De hecho, esto sería comercialismo, porque si buscamos el equivalente del proteccionismo, porque el proteccionismo convierte la protección en un fin en sí mismo, tendríamos que renombrar el supuesto libre comercio en comercialismo, porque convierte el comercio en un fin en sí mismo. Y si tuviéramos la elección entre comercialismo y proteccionismo, entonces yo creo que nos parecería más cerca de la elección entre peste y cólera en vez de entre bueno y malo. Y todo empieza con una manipulación profunda de los conceptos y con un abuso profundo del concepto de la libertad. Estoy muy apasionado porque nos han robado el concepto de la libertad y estoy tratando de convocar la reconquista de la palabra de la libertad, de su usurpación. Bien. Y el comercio ético dice que ni el comercio es un fin en sí mismo, ni la protección, sino que el comercio es un medio. Y a lo mejor veis la analogía con la EBC. Si el dinero, que debe ser el medio para la economía, se convirtiese en el fin de las actividades económicas, entonces pasaríamos de la economía al capitalismo. Y si el comercio se convierte del medio de la política comercial en un fin, pasaríamos del comercio ético al comercialismo. ¿Se entiende la analogía, no? Así que en el comercio ético, el comercio es un medio neutral. Si nos ayuda a alcanzar nuestros fines, desde los derechos humanos hasta la protección del clima, queremos que el comercio crezca, pero en el momento en que ponga en peligro estos mismos objetivos y los perjudique, pues no tenemos ni el más mínimo problema de limitar el comercio, con todas las herramientas de la política comercial que tenemos a mano, totalmente relajados, sin asustarnos de la palabra aranceles. A propósito, la Unión Europea, contra toda la retórica, aún recauda el 12% de sus ingresos en el nivel de la Unión Europea en forma de aranceles, y de los países más pobres, en algunas regiones este porcentaje es entre el 30% y el 50%. Y alguien que propone la eliminación total de los aranceles está proponiendo que algunos países pobres tendrían que renunciar a la tercera parte o incluso a la mitad de sus ingresos estatales globales. Esto solo dicho aparte. Bien, ahora la mala noticia. Considerando comercialismo, alias libre comercio, y proteccionismo extremos, y comercio ético una vía intermedia, moderada, la Unión Europea, a pesar de ser un equilibrio de los más diversos intereses, no ha apostado por el camino intermedio, sino por uno de los dos extremos.
Es una muy mala noticia. Porque eso quiere decir que una minoría poderosa ha conseguido que la protección de sus intereses se ha convertido en ley constitucional. Esto es el Tratado de la Unión Europea, ¿no? Este es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sabemos que desde que el Tratado de Lisboa reformó los dos grandes tratados de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, que es el más flaco, pero el principal lo podríamos considerar la parte constitucional de los dos, y luego el más voluminoso Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Y buscando el objetivo de la política comercial, en el segundo encontramos esto, ¿no? La Unión Europea se obliga a sí misma a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y también a la reducción de las barreras arancelarias y de otro tipo. Y esto es más que llamativo y más que alarmante, porque esto no es neutralidad frente a distintas alternativas en la política comercial, teniendo la flexibilidad de en una ocasión aumentar las barreras y en otra ocasión reducir las barreras, sino se obliga a un específico medio incluso de tirar de la borda el timón. Se obliga a tirar de la borda el timón. Esto es una automutilación en el campo de la política comercial. Es un extremismo. Y por eso yo creo que no podemos desarrollar una estrategia sobre una política comercial exterior alternativa sin tener en cuenta de que tenemos que cambiar el mandato marco, el mandato constitucional de la Unión Europea por el comercio exterior. Y la segunda mala noticia es que la Unión Europea está ejecutando ese mandato marco. O sea, no lo está ignorando, sino que lo está ejecutando con toda consecuencia, en todos los niveles. En un primer lugar, en el nivel multilateral e internacional, que es la Organización Mundial del Comercio, que empezó en 1995 con 67 miembros, Estados miembros, hoy son ya casi 180, o sea, casi todo el mundo ya forma parte de la Organización Mundial del Comercio. Se cimienta sobre 60 tratados internacionales vinculantes y demandables. Eso es importante. El derecho internacional se distingue en blando y duro. ¿Y cuál es la diferencia? Si los derechos internacionales son vinculantes, no. Porque los blandos también son vinculantes. Pero los blandos se convierten en duros cuando son demandables. Cuando se puede poner una demanda ante un tribunal internacional. Y con la mayoría de los acuerdos de las Naciones Unidas, empezando por los derechos humanos, los derechos del trabajo, la protección del medio ambiente, la protección del clima, no existe tribunal internacional ante el cual nadie pueda presentar una denuncia. Una excepción importante, cuando los estados violan los derechos humanos, sí hay un tribunal internacional. Pero cuando las empresas violan los derechos humanos a nivel internacional, no existe un tribunal. Y por eso los derechos humanos son derecho blando y no duro. El derecho económico internacional es duro porque es demandable. Hay un tribunal. En la OMC los estados miembros se pueden demandar mutuamente, y en el carril de más rápida velocidad, no sé cómo se dice, pues pueden incluso las propias empresas presentar una demanda, pueden entablar acción legal directa contra los estados quienes concluyen los acuerdos sobre el libre comercio, entre comillas, y la protección. Ahí ya lo dice la palabra, la protección de las inversiones en el extranjero. Pueden entablar esas demandas directamente. Y un detalle,
la Unión Europea, que ahora está negociando con Estados Unidos, TTIP, con Canadá, CETA, con Japón y más de 30 otros países, lo está haciendo desde hace el 2007. ¿Por qué? Desde el 2007, porque en la parte constitucional de la Unión Europea, en el Tratado sobre la Unión Europea, hay algunas directrices generales sobre la acción exterior de la Unión Europea, a la cual pertenece la política comercial. No solamente la política de seguridad, sino que también la política comercial. Y en estas directrices generales se dice muy explícitamente que la Unión Europea da prioridad a las negociaciones a nivel multinacional, no al nivel bilateral. Incluso dice explícitamente que da prioridad a las Naciones Unidas y no a foros fuera de las Naciones Unidas, como el de la OMC. No forma parte, la OMC es fuera de las Naciones Unidas, no tiene que ver, ¿no? Y tomando en serio la parte constitucional del Tratado de la Unión Europea, pues yo pongo en duda que esto es tanto formar parte de la OMC sea compaginable con el Tratado de la Unión Europea, como pasar a los carriles bilaterales solo porque dentro de la OMC la Unión Europea no consigue eliminar las barreras contra el comercio con la velocidad que le gustaría. Porque por eso se llaman OMC Plus, esos acuerdos bilaterales, porque pueden eliminar más barreras de las cuales han conseguido eliminar dentro de la OMC. Y de eso se trata. Y en ese respecto, ojo, cuando salimos a la calle y tratamos de parar CETA o TTIP, la Comisión Europea no tiene otra que decir escucho lo que gritáis, pero yo estoy obligada por el tratado de seguir liberalizando y eliminando las barreras contra el comercio con no solamente 40, sino 193 estados, porque solo cuando el último obstáculo contra el libre comercio esté eliminado, solo entonces yo he cumplido mi deber de implementar el Tratado de la Unión Europea. Esa es la actitud legalmente correcta de la Comisión Europea. Y por eso, para mí, yo creo, subrayo la importancia de no solamente tratar de parar a CETA y TTIP, totalmente correcto, muy importante, sino que también empezar a pensar cómo podemos cambiar ese artículo 206 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. Bien, y el carril de velocidad rápida también se puede medir en el número de las demandas legales. Ya las bilaterales ya son bastantes más que las de Estado contra Estado. Las bilaterales, las famosas ISDS. Y cuando se pregunta a los negociadores por qué les importa tanto esa posibilidad de que las empresas canadienses o de cualquier otro país tengan la posibilidad de demandar directamente a la Unión Europea o los Estados miembros, nos contestan, pues las queremos proteger de la expropiación. Y digo, ojo, la expropiación, ¿la Unión Europea suele expropiar a las empresas o qué? Y si existe la ocasión de hacer una segunda pregunta, pues dice, pues en los años 60 del siglo pasado hubo un régimen en Irán donde se expropió a una petrolera estadounidense. Esa es la respuesta que te dan. Hace 50 años hubo un régimen, no sé, no quiero calificarlo, pero que hizo una expropiación directa. Pero aquí no estamos hablando de expropiación directa, estamos hablando de expropiación indirecta. ¿Y eso qué es? Eso es todo. Cualquier cosa que un gobierno decide que no le gusta a una empresa,
esta se percibe expropiada de forma indirecta y puede poner una denuncia. El gobierno alemán ha decidido finalizar la energía nuclear. Por supuesto que no le gusta a la compañía sueca y está demandando 6.000 millones de euros de indemnización. En el ejemplo de Ecuador, la petrolera estadounidense ha violado sus obligaciones bajo la licencia de extraer el petróleo en la selva ecuatoriana, una clara violación que ha sido reconocida por el Tribunal Internacional, pero la ha considerado desmesurada y ha puesto una demanda en el Tribunal Internacional, ha ganado el caso y la sentencia contra el Ecuador es que tiene que pagar 2,4 mil millones de dólares de indemnización contra la PEPSI. Yo creo que es el 130% de lo que gasta el Estado de Ecuador en profesores de educación. Pero sí, eso es derecho. Y ahora algunos países latinoamericanos han salido de este tipo pero la Unión Europea, en vez de terminar eso y de eliminar la posibilidad de poner una demanda contra expropiación indirecta, en vez de eliminar eso, están ahora proponiendo que se establezca un nuevo tribunal internacional para la protección de los inversores. ¿Y quiénes son los inversores? Pues las empresas transnacionales, que ya son demasiado poderosas y que son las últimas que ahora necesitan de derechos adicionales. ¿Quién necesita derechos adicionales ahora? No las personas legales, sino las personas naturales, que somos los seres humanos, que somos nosotros. Lo que hace falta es un tribunal internacional para la protección de los derechos humanos cuando las inversoras y cuando las empresas transnacionales las violan. Esto hace falta. Y la propuesta existe. Yo conozco personalmente a los expertos que han propuesto los estatutos para tal tribunal, pero los gobiernos de la Unión Europea ni les hacen caso, los ignoran completamente. Y no están proponiendo la simetría, porque la simetría sería que a este tribunal se podría llamar cuando los seres humanos sienten violados sus derechos humanos de forma indirecta. ¿Qué sería eso, no? Un ser humano, un trabajador, un consumidor, un vecino, un ciudadano, percibe violado sus derechos humanos por una transnacional de forma indirecta. Esa sería la asimetría legal a lo que ya existe para las personas legales, para las personas naturales. Y ni siquiera existe la posibilidad de demandar a esa transnacional si viola los derechos humanos directamente. Los derechos humanos no solamente declarados, sino garantizados en acuerdos internacionales vinculantes, pero no demandables. Por eso el derecho internacional blando y no duro, ¿no? Y esto es el trasfondo de la alternativa, que empieza con una reforma del artículo 206 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. Propongo la siguiente reformulación. La Unión Europea contribuirá a la implementación progresiva de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el clima global, a la cohesión social y a la justa distribución, así como a la diversidad cultural, al bien común global. Y la última frase, casi es la que más me importa: el comercio es un medio para alcanzar estos fines. Está claro que podemos utilizar las herramientas de la política comercial en cualquier dirección, ¿no? Depende de cómo alcanzamos más eficazmente nuestros fines. Y ahora, imaginaos, si los ciudadanos pudiéramos elegir entre ambas opciones, vale. Para entrar en detalle del concepto de un comercio mundial ético, se compone de 6 piedras angulares
y empiezo con la primera, que espero que se deduzca lógicamente del análisis. La primera pieza angular consiste en la propuesta de volver al nivel internacional, es decir, de prohibir a los acuerdos bilaterales, a no ser que nuestros representantes tengan la excepción explícita por la instancia soberana, que somos nosotros. O sea, los gobiernos nos tienen que explicar, bueno, contra el Tratado de la Unión Europea que dice que debemos dar prioridad a las negociaciones multilaterales y en el seno de las Naciones Unidas, aquí tenemos un caso donde una excepción nos parecería justificada y razonable. ¿Qué opináis? Y si damos el buen visto, pueden hacer esa excepción, porque no vamos a ser dogmáticos, vamos a seguir siendo flexibles, pero el principio tiene que tomarse en serio. Si no, ¿por qué se ancla en el tratado? Si no se toma en serio, si se hacen 150 excepciones del principio. Bien. Y por supuesto que no fuera de las Naciones Unidas, sino dentro de las Naciones Unidas, para que las reglas de juego del comercio internacional estén en sintonía con los derechos humanos, los derechos del trabajo, la protección del medio ambiente, del clima, de la diversidad cultural y los otros objetivos, ¿no? Eso también, ¿no? Si los pueblos soberanos pudiesen elegir entre las dos opciones, ¿preferís que se hagan las reglas de juego para el comercio internacional fuera de las Naciones Unidas, sin vínculo legal duro al derecho internacional ya existente, o preferís que se hagan dentro de las Naciones Unidas, en el seno del derecho internacional, con un vínculo lógico y consecuente a los logros de hasta ahora, desde los derechos humanos hasta la protección del clima? Pues no me puedo imaginar que en algún país del mundo los ciudadanos votaran a favor de lo que han decidido nuestros gobiernos. Pero yo afirmo en contra de los intereses y los valores de la mayoría de las poblaciones. Bien, ¿y cómo se protege? Pues creando una zona de comercio ético a la que todos los países están cordialmente invitados para no solamente ratificar los distintos acuerdos, sino adicionalmente someterse a tribunales internacionales en los cuales se pueden demandar el cumplimiento de los tratados. Porque esto es lo que hemos aprendido del derecho internacional económico. Si no es demandable, no vale para nada, o poco, ¿no? Bien, y entonces aquellos países quienes ratifican los acuerdos sobre los derechos humanos, laborales, medioambientales, etc., se protegen contra aquellos otros quienes no colaboran, porque no vamos a obligar a nadie a ratificar estos acuerdos, pero quienes deciden libremente de no ratificarlos, pues contra ellos nos vamos a proteger para no sufrir una competencia injusta y destructiva con aranceles éticos que protegen nuestros valores comunes. Y solo es un ejemplo, Estados Unidos, de los dos grandes convenios de la implementación de la Declaración de los Derechos Humanos, el convenio civil y el convenio social, solo ha ratificado uno. Bueno, un 20% arancel ético contra aquellos países quienes no han ratificado uno de los dos grandes convenios para la protección de los derechos humanos. Las normas estándar de la Organización Internacional del Trabajo hay 8. Y yo creo que ya son 150 países que han ratificado las 8, porque es algo muy de sentido común. Estados Unidos ha ratificado 2, está en la cola internacional. Bueno, si calculamos un arancel ético del 3% por cada norma estándar de la OIT, 3 por 6, el 18% del arancel adicional contra Estados Unidos. Me están llamando a la orden. Sí, porque ya estaba dudando antes, ¿no? Porque lo voy a decir o no. Es más, aquí estamos en una unidad y tenemos un poquito de tiempo. Es más,
¿Por qué somos tan orgullosos de la Unión Europea? A pesar de que es tan fea en tantos aspectos. ¿Por qué seguimos siendo europeos a pesar de todo? Porque nos aporta el mayor bien de todos. ¿Cuál es? La paz, ¿no? Porque sin la paz no podemos proteger ni la dignidad ni el bien común. La paz es la precondición de proteger la dignidad y el bien común. Y por eso, a pesar de todo, seguimos siendo europeos, al menos en la esperanza, ¿no? Entonces, si la paz es el bien mayor y la razón de ser más proveniente de la Unión Europea, y la Unión Europea se obliga a sí misma a proteger la paz, la vamos a proteger consecuentemente en la acción exterior, tal y como dice el Estado. Es decir, si algún país entabla una guerra contra otro país, vamos a poner un boicot comercial contra este país. Y la última ocasión que se me ocurre también es Estados Unidos, solo es un ejemplo, pero si Estados Unidos entabla una guerra sin permiso de las Naciones Unidas, es decir, rompiendo ley internacional, pues ahí podemos incluso tomar medidas o construir obstáculos al comercio más drásticos para proteger la paz. En vez de enrollar la alfombra roja, llamándose TTIP, llamándose bajo el título de libre comercio, ¿no? Esto sería proteger consecuentemente los valores y los objetivos del Tratado de la Unión Europea. ¿Y cuál sería el efecto, ¿no? Algunos dicen enseguida, pues si haces eso, Estados Unidos va a declarar la guerra contra la Unión Europea. No creo. Relajaos. Yo creo lo que pasaría sería que los ciudadanos de Estados Unidos, que en su gran mayoría apoyan los derechos humanos, apoyan los derechos del trabajo, apoyan la protección del clima, pues encontrarían una forma de democracia más funcional, más eficaz, para que el gobierno no pueda decidir constantemente en contra de los intereses y valores de la mayoría de los ciudadanos. Yo creo que esa sería la consecuencia. O sea, un aliciente a los países menos pacíficos, menos democráticos, menos respetando los derechos humanos, para que cumplan con mayor consecuencia y éxito con estos máximos fines y valores de la comunidad internacional. Bien. Segundo, los demás son más cortos. Esto ha sido el más importante. Curiosamente, hoy hay una ideología muy furiosa a favor del libre comercio, y eso a pesar de que en la historia de las potencias comerciales de hoy no encontramos ningún ejemplo de que una potencia comercial de hoy haya aplicado el libre comercio en su propia historia. Es peor aquellos países que en voz más alta proclaman hoy el libre comercio han aplicado no el proteccionismo, porque el fin no fue cerrarse, sino protección, medidas de protección de sus industrias nacientes, y destacando entre ellas Estados Unidos, que algunos historiadores de economía de los más renombrados llaman a Estados Unidos por ello la madre patria del proteccionismo industrial. Pero Estados Unidos no fueron el primer país, sino lo aprendieron de Gran Bretaña. Por eso yo propongo que Gran Bretaña se llame la abuela patria del proteccionismo industrial, ¿no? Para que el honor se distribuya. Y Alemania casi también le gana terreno a Estados Unidos. También había aprendido la protección de sus industrias nacientes. Estados Unidos aplicaba un arancel durante más de 100 años hasta finales del siglo XX. O sea, hasta hace anteayer, un arancel medio del 40%, y Alemania, copiando a Inglaterra, del 60%. Si no,
la temprana industrialización de Alemania y la preparación de ser una potencia industrial y hoy campeona de exportaciones no habría sido posible. Y entonces, ¿por qué predicáis el libre comercio a los demás? Porque el libre comercio es el proteccionismo de los países ricos, dice Vandana Shiva, lo conocéis, esa famosa cita, ¿no? Hay que conocer el contexto, el trasfondo y el contexto para entenderla. Porque ¿por qué sería el libre comercio el proteccionismo de los países industrializados? Pues conociendo su historia, entendiendo la doble retórica. Y vamos a la tercera, que es la continuación de la segunda. Yo no solamente permitiría a los países más pobres aplicar las mismas medidas que los países ricos han aplicado en su historia, y eso de momento es muy importante en el caso de las relaciones económicas entre la Unión Europea y los países africanos. Ahora el malo somos nosotros, la Unión Europea, quienes estamos, nuestros gobiernos están imponiendo el libre comercio, o sea, la prohibición de utilizar el timón de los aranceles a los países africanos, pues no solamente les permitiría seguir utilizando el timón, sino que permitiría más generalmente a todos los países participantes de la zona de comercio ético de proteger aquellas industrias nacientes que quieran proteger, aquellas ramas estratégicas que quieran proteger, aquellas estructuras económicas locales o regionales que quieran proteger aquellas actividades económicas éticas que quieran proteger y que protejan lo que quieran proteger sin excepción y sin límite. En otras palabras, dejarles la total libertad de ser lo abierto o lo cerrado que quieran. Total libertad de ser lo abierto o lo cerrado que quieran. Eso me sabe más a la libertad que la obligación. Tú tienes que abrirte, y si no abres cuanto te obligas en el contrato, te denuncio ante un tribunal. Esto no me sabe tanto a la libertad. Para que todos los países puedan servirse de todas estas herramientas de la política comercial, hace falta una precondición, hace falta una limitación de su libertad importante, la cual es: no pueden producir un superávit comercial. Porque sin esta precondición podrían los países abusar de la libertad de proteger objetivos dignos de proteger para cerrarse en mayor medida contra las importaciones que exportan a su vez para obtener un superávit comercial e enriquecerse a costa de los demás, que es el caso emblemático de Alemania. Lo que Alemania está practicando no es libre comercio, sino incluso tiene un nombre: mercantilismo. Mercantilismo está definido por trato de venderte más de lo que te compro para enriquecerme en tu detrimento. Si alguien no entiende eso, dos cosas de información económica básica: la suma de los balances comerciales internacionales siempre es cero, porque en su conjunto todos vendemos igual que todos compramos. Y esto es totalmente equiparable a la relación entre los individuos. Si yo te vendo a ti más de lo que te compro, en un año no pasa nada. En 10 años o en 20 años, si además yo trato de venderte estratégicamente más de lo que te vendo para obtener un superávit comercial, para sentirme campeón mundial de las exportaciones, tarde o temprano tú irás a la insolvencia y la bancarrota. Y exactamente lo mismo pasa entre países, no hay diferencia. Y por eso el mercantilismo me parece realmente desdeñable y me parece más un crimen en las relaciones económicas internacionales. Debería penalizarse. Y por suerte no tiene que aparecer Felber para llamarlo crimen y para proponer que se penalice, sino eso lo hizo Keynes.
Eso lo hizo Keynes en los años 40 a la hora de diseñar el orden económico internacional de Bretton Woods, solo que su propuesta de penalizar las desviaciones de los balances comerciales equilibrados a la medida, o sea, cuanto mayor la desviación y cuanto más tiempo la desviación, pues mayor la penalización para crear un aliciente muy eficaz de reequilibrio y de reestabilización. Pues lo propuso de forma muy detallada y sagazmente, pero no se le hizo caso y no se implementó. Y a lo mejor podemos ahora implementarlo. Y muy curiosamente, no, ya me... porque si no, no vamos a terminar hoy. Penúltima piedra angular. Keynes confesó que primero él fue educado a participar en esa fe generalizada en el libre comercio. A lo largo de su vida cambió de opinión y hizo un argumento a favor de dar prioridad a los lazos económicos locales y regionales. No estaba en contra de la globalización, no era una antiglobalización, solo que quería dar prioridad a los lazos regionales locales, lo cual estaría prohibido estrictamente bajo los criterios de la Organización Mundial del Comercio, trato nacional y and most favored nation, que no sé muy bien, y sobre todo las finanzas. Y último, y con este tengo que cerrar, podemos hablar de la libertad en dos condiciones. Solo si la libertad es el valor de la libertad está unido a los otros valores fundamentales, Kant. Y segundo, solo si garantizamos las mismas libertades para todos. Con esto todos están de acuerdo. Es decir, la primera pieza de un mercado mundial que podríamos denominar libre es evitar que el poder se concentre. Es establecer un control de fusiones para que la Bayer no pueda fagocitar a la Monsanto, definir un tamaño máximo para las empresas, obligar a las empresas que hagan transparente todas sus participaciones, obligar a las empresas que entren en el registro de lobbying de la Unión Europea, no de forma voluntaria, sino obligatoria, evadir que las empresas pueden servirse de los paraísos fiscales, es decir, vincular el movimiento de capitales a la colaboración fiscal y, último, pedir a todas las empresas que quieran acceder al mercado mundial ético, que podemos considerar un bien público, que tengan que comprar una tarjeta de entrada, y la tarjeta de entrada es el balance bien común. Y todo lo que he dicho hasta ahora, y a lo mejor ya os está pues saliendo humo del coco, pero todo lo que he dicho ahora podemos hacer de forma muchísimo más pragmática y fácil, simplemente pidiendo a las empresas que tengan que hacer un balance de bien común. Y cuanto mejor el resultado del balance de bien común, más libre su comercio y más fácil el acceso al mercado mundial ético, aprovechar de ese bien público de un mercado internacional, y cuanto peor el resultado del balance del bien común, pues menos libre el comercio y más caro el acceso al mercado mundial ético y mayores los aranceles u otro tipo de regulación de los mercados. Y yo creo que lo dejo ahí porque sobre los procesos democráticos, cómo lo podríamos decidir nosotros mismos, ya he hablado en varias ocasiones. Si existiera la necesidad de volver a escucharlo, aquí estoy para hablarlo con mucho gusto con ustedes. Pues muchísimas gracias por la paciencia, por escuchar la propuesta. Entiendo una vez más, Cristian, que la gente que te conoce piensen que eres economista, cuando no lo eres. Pero yo creo que muchos economistas deberían
cerrar este Pero mercado. eran vísperas de Jueves Santo, ese fue el problema. Bueno. De momento no nos han dicho nada. Yo creo que puede haber un turno de preguntas. Pero le toca todavía Hablar hablar a Albert. después de... Lo que pasa que después, lo que ocurre siempre, que cada vez que uno habla detrás de Cristian, no sabe muy bien qué hacer, porque eso es lo que me ocurre a mí. Yo tengo muchas ganas de escucharte. ¿Se oye? Este es el problema. Hablar después del último en cualquier mesa y encima además si uno de ellos ha sido cristiano hablando de estas cosas, pues te lo hace muy difícil. Decir, Paco ha dicho que soy experto. No soy experto. Lo que ocurre es que soy economista y desde siempre, desde muchísimos años, estos temas globales me han interesado. He leído, he estado en grupos, entre ellos, por ejemplo, decir que el grupo que hay en Valencia, hay una plataforma que se llama Campaña No al TTI, y hay unas 35 o 40 plataformas valencianas que están en estos temas, entre los cuales aquí hay también algunos representantes, o sea, que si acaso luego queréis comentar. Voy a ser muy breve, después de todo esto, además para evitar que nos echen. Pero sí que hay algunas cosas que quiero decir. Yendo rápidamente, voy a ser mucho más breve de lo que había previsto, pero bueno, mucho. O sea, todo el mundo ha oído hablar del TTIP, del CETA y del TISA, y alguna cosa de la OMC. Pero resulta que, por ejemplo, hace pocos días había una nota que hay más tratados en marcha. La Unión Europea, por ejemplo, el GEFTA, que es con Japón, y están hacia finales de la negociación. Con el Mercosur, la firma es inminente, es con América del Sur, ¿no? Y luego hay un mandato inicial de negociaciones con Australia y Nueva Zelanda. Me parece que también con Vietnam. Entonces yo, al ver estas cosas, entonces, a mí me gusta hacerme preguntas a mí mismo, o sea, y me las contesto luego como puedo, o busco para contestarlas. Y entonces, si nos enteramos de estas cosas así de golpe y de repente, habrá más convenios, más tratados internacionales de la Unión Europea. Y entonces, buscando, al final, no sé cómo me metí en el blog del Parlamento Europeo, y sí que hay más. En vigor hay 69 tratados, tiene la Unión Europea. Pendientes de firma o ratificación, 21. Y en negociaciones, 26. En total, 116. Es que esto es bueno de entrada para hacerse uno una idea. Y luego me pregunté, ¿qué tienen en común la mayoría de esos tratados? Sobre todo los que se han firmado en los últimos 12 o 15 años. Y entonces vemos que lo primero que encontramos es que hay mucho secretismo y opacidad en la negociación de todos estos tratados. Muchísimo, hasta tal punto que incluso europarlamentarios tienen dificultades y una serie de condiciones para poder acceder a un cuartito y entran de uno en uno y en un cuartito que no lleva bolígrafo ni el móvil y tal. En fin, es algo que yo digo, pero si son representantes nuestros, elegidos democráticamente, ¿cómo pueden tener ellos esas dificultades enormes? Pues sí. Entonces esto ya de entrada resulta un poco sospechoso, ¿no? O sea, por la transparencia, ¿no? Otro punto es que en muchísimos de estos tratados, ya digo los últimos, que son los llaman de última generación, hay una unificación a la baja de las normativas laborales, sanitarias, medioambientales, culturales, etc. En definitiva, lo que hay es una dilución de un principio muy importante que había en la Unión Europea, que es el principio de precaución, que consiste en que cualquier producto nuevo que salga al público, a la venta, esa empresa tiene que demostrar que no es pernicioso ni para las personas ni para el medio ambiente. En Estados Unidos es al revés. Cuando se lanzan los productos y al cabo del tiempo, si ocurre algo o alguien se siente perjudicado, tiene que demostrar en un tribunal que eso es así. Es decir, esta es la gran diferencia. Pues eso se está diluyendo también, ¿no? Sí, diluyendo. Toda la cuestión de protección de datos personales es otra cuestión también que ahora luego hablaré cuando hable de la OMC un poquitín, también se está diluyendo. Y luego dos cosas que un poquitín me detengo. Lo que se llama, eso sí, hay que reconocer que todas estas personas, expertos y técnicos que están negociando estas cosas,
que emplean palabras muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, la cooperación reguladora. Esto, la cooperación reguladora, ¿qué es esto? Entonces escarbas y entonces te das cuenta que eso significa que las empresas transnacionales, las multinacionales, como queramos llamarlas, tendrán que ser oídas, así entre lo de oídas, y podrán opinar sobre las leyes y reglamentaciones que los gobiernos vayan a legislar. Pero serán oídas y podrán opinar, por supuesto, en fin, eso es un eufemismo, ¿no? Lo de opinar solamente. Entonces, lo podrán hacer incluso antes de que las leyes o reglamentos vayan a los parlamentos nacionales. O sea, esto hay que entenderlo así, ¿no? Y luego está otra cosa que también ha citado Cristian, que es la cuestión de que se está por lo que he llamado el ISDS, que en principio es un tribunal privado de arbitraje a la cual solamente pueden acudir las empresas multinacionales para denunciar a los estados. Digo estados porque interviene gobierno y parlamentos y toda esa serie de cosas. Hubo después una especie de esta campaña que se decía antes, a nivel internacional, sobre todo europeo, estuvo haciendo que cambiaran cosas, porque ese tribunal privado son unos abogados, en algunos el CIARI creo que depende del Banco Mundial y algunas cosas de estas, que además de ser carísimos, pues marginan a los tribunales oficiales, tanto de los países como internacionales. Claro, esto luego hubo presiones, se le cambió el nombre, pero en el fondo fue lo mismo, y últimamente, también lo ha citado Cristian, se está pensando, en lugar de cada vez que hay un tratado, hablar de estos tribunales, es más fácil. Vamos a hacer uno internacional que sirva para todo y así no tenemos, porque esto está creando muchos problemas, estos tribunales privados. Por eso, por lo que os decía, ¿no? Está haciendo. Porque además resulta que lo que está consiguiendo para las empresas transnacionales es que solamente tienen derechos de denunciar. Pero en esos tribunales no puede acudir un Estado contra una transnacional que está haciendo algo así, o personas o organizaciones y tal. Solamente sí, o sea, solamente hay derechos. Luego veremos que hay una propuesta posterior. Esto así de entrada, ¿no? Y luego también citar de pasada la agenda de la OMC, también muy rápidamente, sobre todo en la última conferencia, la 11ª conferencia ministerial que se celebró en diciembre pasado en Buenos Aires, donde la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo, llevaron una agenda, varios puntos, pero brevemente. Uno, lo relacionado con el comercio electrónico, que se está hablando ahora, que lo que se quiere es que todos los datos personales donde todos los países que estén, que se puedan aprovechar, se puedan utilizar en todo el mundo y además bastante libremente. Esto va contra la protección de datos totalmente. Algo sí se está haciendo. En segundo lugar, también es bonito esto, es que es una bien optimización tributaria. Es que de verdad hay que felicitarles porque son capaces de emplear palabras muy bonitas. Optimización tributaria. Sí, entre nosotros diríamos evasión fiscal. Es que, o sea, así queda un poco más claro. No sé si se entiende así se entiende mejor. Porque lo que pretende es que las bases impositivas se reduzcan, que hayan subvenciones y encima además que puedan, lo que están haciendo actualmente, que es transferir los beneficios mediante un juego de asientos contables, transfieren beneficios a otros sitios, pues que se pueda hacer legalmente, ¿no? Y en tercer lugar, solamente esos tres puntos que me parecen más importantes de lo que había en la reunión esta de Buenos Aires, es tratar de que la Organización Mundial del Comercio tenga jurisdicción, por encima de los estados, se entiende, claro, para juzgar si una reglamentación de un gobierno es razonable, también ponerle comillas, objetiva y transparente. Hombre, que nos vengan ahora hablando si es transparente, si no se puede entrar cuando los negociadores de la Unión Europea, ¿cómo nos hablan? Porque claro, esto permitiría, si las transnacionales están queriendo que hayan esos tribunales internacionales, solo faltaba que encima la Organización Mundial del Comercio encima se pueda erigir con la potestad de poder decirle a un gobierno que eso que usted está haciendo, esa ley, no es
o razonable, ni objetiva, ni transparente, y por lo tanto modifícalo o cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Esto, por lo menos hasta ahora, como en la Reunión del Comercio hay una importante cantidad de países que están en vías de desarrollo y que se están oponiendo a muchas cosas, no solamente se oponen a esto, sino que piden otras cosas que en este momento hay, que no. Lo que pasa es que eso es un poco largo y no podría entrar ahora. Que están pidiendo los países en desarrollo y sobre todo el futuro de la electricidad. Y sobre todo por ejemplo, cosas como lo de el depósito de bienes en los países, no se llama así, pero ahora no me acuerdo, que significa que en los países pobres que el gobierno pueda comprar la producción a precios bastante económicos, pueda comprar para que eso serviría para que esos productores que son bastante pobres de cada país, es que me voy para atrás, tuvieran unos ingresos y luego esos bienes que han comprado los pudieran repartir entre la gente que pasa hambre en esos países pobres. O sea, tiene un nombre que no me acuerdo, también muy bonito, pero que es verdad, eso sí que es así. Y entonces, lo primero que dijeron, bueno, que sea solamente a nuestro país, no a otros países aunque pasen hambre, porque eso puede distorsionar los mercados internacionales. Bueno, solamente eso, ¿no? O sea, como... Y entonces esto, viéndolo así un poco, así desde fuera, así a nivel global, ¿qué significa esto? Que se está tejiendo una red internacional, si quiere, para favorecer, incluso jurídicamente, como decía Cristian, para favorecer a esas empresas transnacionales. Se da una red que está formada por cientos y cientos de tratados internacionales con esta línea que lo que pretenden es favorecer a esas empresas transnacionales en detrimento de la soberanía de los propios países donde están relacionándose con él. Es decir, esto es muy gordo, ¿no? Porque cuando lo ves así, todas esas cosas, y ya no podemos hablar de uno solo o dos, ¿no? De todo lo que existe, ¿no? En ese sentido. Todos estos, entonces, toda esa red, que es una especie de supraconstitución, con sus propios tribunales, para hacer lo que las transnacionales quieran, la verdad es que en algún momento me ha recordado en la Edad Media, cuando la aristocracia y el clero tenían sus propios tribunales y no se unían con los plebeyos, ¿no? Entre ellos tenían problemas. También los tienen ahora entre las transnacionales unos con otros, pero ya allí detrás se lo apañan entre ellos, lo que sea y tal, sin intervenir más. Esta es globalmente la idea que yo me he ido haciendo en muchas cosas que he leído y todo eso, ¿no? Brevemente. Entonces, si realmente se está creando toda esa red para favorecer, entonces estos son, para mí estos son los nuevos aristócratas, esas empresas transnacionales son los nuevos aristócratas que tienen sus propias leyes, que además están por encima de la soberanía de los estados y para hacer todo esto serie de cosas. Por eso entonces hay una iniciativa en este momento de un tratado sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos. Es decir, se está consiguiendo hacer un tratado que sea vinculante, porque hasta ahora, como decía Cristian, resulta que cuando las transnacionales hacen estropicios, vamos a decirlo en plan fino, por ahí, sobre todo en países en desarrollo, en África, en América, etcétera, entonces la gente no tiene posibilidades de recurrir esto, porque se necesitarían algo que sea jurídicamente vinculante para que puedan denunciarles a ellos también, porque hasta ahora no más tienen el derecho de denunciar y nada más. Y en este sentido es muy interesante, y esto hay que darle publicidad y apoyarlo todo lo que se pueda. Más de 100 estados, claro, la mayoría de subdesarrollados, no se llama subdesarrollados, se llaman países en desarrollo, y más de 200 representantes de movimientos sociales, sindicales y organizaciones de la sociedad civil tratan de sacar adelante en la ONU. Hubo una cita también en octubre pasado en Ginebra, que fue el tercer periodo de sesiones del Grupo Intergubernamental de la ONU.
Este tratado, voy a leerlo así para no, tiene como finalidad prevenir las violaciones y abusos de los derechos humanos en las actividades de las empresas transnacionales, especialmente en los países más débiles económica y políticamente. Pues, al ser un tratado jurídicamente vinculante, permitiría el acceso a la justicia de las personas de estos países que arriesgan su vida en defensa de sus derechos. Perdón, es que estoy un poco. Digo, personas que arriesgan su vida en la defensa de sus derechos, que pierden sus medios de sustento y sus territorios debido a las actividades de las transnacionales. Entonces, claro, aquí cuando llego aquí, me ha hecho otra pregunta, pero esta es la pregunta no del millón, sino la del billón, Es decir, ¿por qué todos los estados, todos incluso los desarrollados, consienten en limitarse a sí mismos en su potestad de legislar a favor de sus ciudadanos y en beneficio de las transnacionales? Esta es una pregunta, yo la dejo ahí y ya, si queréis luego, pues la contestamos entre todos. Pero es muy fuerte, o sea, es decir, ¿cómo nosotros mismos, o sea, nos estamos limitando en nuestra potestad de legislar a favor de nuestros países para facilitar las cosas a las empresas multinacionales? Este es un tema, vamos, es otro aspecto de las cosas que ha dicho Cristian, visto desde otra perspectiva quizá, o sea. Y finalmente ya, decir desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de la economía del bien común, que ya lo ha citado Cristian también, que no podemos entender el bien común solamente a nivel de autonomía o de país. El bien común tenemos, y el libro, por eso es importante el libro de Cristian y todo lo que está diciendo, porque el bien común, para que sea de verdad, tiene que ser mundial, tiene que ser global y tenemos que ir hacia todo eso. En esa perspectiva, es un camino inmenso para adelante. Yo citaría que en ese camino, como siempre lo estamos haciendo, tiene que ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En ese sentido, como también decía María, estamos trabajando en la ABC, en ese nivel de abajo, es básico, es fundamental y es imprescindible. Es decir, hagamos lo que hagamos luego más hacia arriba, esto es la base de todo, donde debemos de empezar y continuar ese camino. Ese trabajo está haciendo en que haya empresas más éticas, en que los municipios hagan las cosas más en consonancia con los ciudadanos, dentro de la enseñanza fundamental. Paco, yo lo he oído muchísimas veces, y él, esta vez se lo ha olvidado, por eso lo recuerdo yo, siempre termina diciendo la importancia enorme de la educación, y sobre todo en los niveles más bajos, también en todo, ¿no? En primaria, secundaria, formación profesional, universidad, etcétera, etcétera. Pero todo eso, y adaptándonos a esos niveles. Y esto es básico para después continuar hacia arriba. Y otro punto también a ese nivel abajo, porque lo que tenemos es tratar de buscar eso que el movimiento feminista lo ha dicho ya, el empoderamiento de las personas. Es fundamental que haya un empoderamiento de las personas y que haya un crecimiento del nivel de conciencia, tanto a nivel personal como colectivo. Esto es también fundamental para poder ir subiendo hacia arriba en todo este camino. Y un tercer punto que a la vez que estamos intentando muy importante también es, en este camino, pues tenemos que conocer la realidad, la vemos, la explicamos, pero a la hora de actuar nos centramos totalmente en construir el futuro, en construir ese paradigma que está emergente, hay un paradigma emergente. Eso quiere decir que no sepamos que hay otro paradigma viejo que algunos le llaman neoliberal y yo le llamo depredador. Entonces, nos centremos, nuestras energías tienen que ir a ir construyendo como podamos y extender ese mundo ético, ese tal, en empresas, municipios, lo que sea, y eso es también fundamental, que nuestras energías se dediquen a eso. Y luego otra cosa también fundamental, y con eso ya es el que tenemos que estar en colaboración con todas las demás. Hay muchas plataformas sociales de todo tipo que están en el mismo camino. Cada uno aporta su diversidad. Ya digo que aquí hay representantes de algunas de ellas, con las cuales yo me relaciono cuando voy a estas reuniones.
es fundamental porque el camino es muy amplio, difícil, entonces es fundamental que todos los que estamos en ese camino podamos colaborar, cada uno desde nuestro punto, desde esa diversidad, que además es importante, no hay que uniformar nada, sino de toda esa diversidad. Porque yo termino ya, diciendo que creemos, yo creo y muchos otros supongo, que creemos que otro mundo es posible. Yo con eso termino.